Estamos frente al Ayuntamiento de Bailén. Hoy 17 de marzo de 2025. En este lluvioso mes de marzo se cumplen 5 años de aquel confinamiento motivado por la pandemia. Vamos a hablar, nos va a recibir a bailendigital.com, nos va a recibir el alcalde de la ciudad, Luis Mariano Camacho, para compartir con nosotros esa vivencia como alcalde, como primera autoridad del municipio, de cómo se vivieron aquellos días. Nos atiende Luis Mariano Camacho, alcalde de Bailén. Bueno, pues se cumplen ahora 5 años del inicio del confinamiento motivado por la pandemia. En una población del tamaño de Bailén, su alcalde nos va a contar sus primeras impresiones, qué fueron aquellos primeros momentos cuando se comunica oficialmente al ayuntamiento que estábamos en la situación que estamos. Alcalde, buenos días. Buenos días. Bueno, pues una situación muy compleja y con mucho desazón, porque realmente había información contradictoria. Yo recuerdo que empezaron a decir que no utilizásemos mascarilla porque decían que podía haber una falsa situación de seguridad, ¿no? Luego fue cambiando y realmente fuimos avanzando todos con la tosuda realidad, ¿verdad? Yo recuerdo la primera muerte que hubo, o de las primeras en Afán, en la que yo me enteré y lógicamente me personé allí, y cuando intenté entrar, el ejército me dijo que no podía entrar. A lo cual luego me alegré, porque no sabíamos realmente la magnitud de la pandemia, cómo se contagiaba, si solo era tocándonos, o fíjese que al final José Luis era también por estar cerca simplemente de inhalar el aire que podía exhalar otra persona, ¿no? Entonces fueron momentos muy duros porque no solo tenía que mirar por mí, por mi familia, sino también por la ciudadanía, ¿no? Intentar en todo momento tomar las decisiones oportunas para que esta pandemia se parara, no fuera creciendo, pero tampoco con hacer la vida incompatible con la necesidad de los servicios que teníamos que hacer en Bailén. Yo vine a trabajar todos los días, solo estuve sin venir los días que yo precisamente me contagié de COVID, que mientras entonces mi mujer lo cogió y estaba para morirse, yo realmente fue cero, no noté absolutamente nada. Fijaos qué forma más distinta de incidir el mismo virus en personas, ¿no? Luego constaté la grandeza de Bailén. Yo ya por supuesto la conocía, ¿no? Por eso tengo la suerte de ser su alcalde. Pero yo no conozco ciudad que haya sido capaz de coser más batas, más pantallas, todo de forma altruista, gratis. Solo el ayuntamiento proporcionaba cuando podía los materiales, y los miles y miles y miles de componentes de seguridad que salieron de las manos de las comunidades para toda España, ¿eh? Para toda España. Cuando digo toda España. Miles en hospitales andaluces, pero también de Madrid, porque claro, después nos decían si unas eran válidas, otras no, pero en principio no había nada, y como no había nada, había que proteger a los médicos sobre todo, y esos que dicen que no estuvo a la altura, que la medicina española no funcionó, yo niego la mayor. Tenemos una sanidad buenísima en toda España, tenemos una sanidad que es un ejemplo en todo el mundo. Ahora la cuestión es, si tú la tienes dotada para cuidar a 1000 personas, cuando vienen 8000, lógicamente hay una saturación, eso te pasa en todo. Si tú tienes una gasolinera con 4 gasolineras para 10 clientes, bien, si mandas 200 clientes, lógicamente tendrás tiempos de espera muy largos, ¿no? Aquí nos sucedió algo igual. Tenemos una sanidad y unos profesionales magníficos, que se dieron algunos hasta la vida por tratar de curarnos, así que choco frontalmente con esos que dicen que la sanidad no estuvo a la altura. Sí digo también que de aquellas maravillosas tardes cantando el Resistiré, siempre decíamos que saldremos mejores, y de eso sí discrepo. Por desgracia seguimos siendo egoístas, muchas personas, todos no, lo estoy generalizando, y vamos a nuestros problemas y miramos poco por el vecino, ¿no? No creo que hayamos salido mejor de aquella pandemia que tanto nos enseñó en que el ser humano se creía todopoderoso y un simple bichito nos puso donde nos tenía que poner. O sea que sí, yo aprendí como gobernante. Y pasé también, lo voy a recordar, malos momentos cuando por necesidades médicas me pelé, y algunos, los buitres de siempre, lo utilizaban para lo de siempre, ¿no? Incluso me compararon con aquellos que se iban de copas y cerraban discotecas y demás sin que nadie las viera, ¿no? Yo tuve que enseñar las fotografías de mi situación de la piel para que vean que no... pelarme era una necesidad. Pero en fin, fueron momentos bastante complicados por todo lo que aconteció, sobre todo por el miedo de que la ciudadanía pudiera, pues bueno, como lo pasó, ¿no? Algunos murieron por desgracia, algunos mayores, otros no son mayores, algunos jóvenes sin ningún problema,
y la verdad que había cierto temor y desazón por la dificultad de las decisiones que tomásemos si podían mejorar o empeorar la situación. Y ahí quería incidir en este aspecto. ¿Cuál fue la primera medida ya así, digamos, a nivel más amplia que se tomó desde el ayuntamiento en vista de lo que estaba sucediendo? Vamos a ver, siempre hay medidas a instancias superiores. Cuando nos cerraban. Ahí los ayuntamientos no podemos tomar decisiones. Pero lo que sí teníamos claro, mi concejala en este canto de Asuntos Sociales y Salud, Alfonso García y yo, es que las personas más vulnerables no podían pasar problemas en sus casas. De ahí que hicimos ejército con protección civil, con voluntarios, con nosotros mismos, para repartir todo lo que fuese necesario. Yo recuerdo que me tuve que ir a un vecino a hacer la compra y otro a bajarle la basura. Es decir, porque eran mayores, eran personas muy, muy vulnerables. Dije, no salgan, yo le bajo la basura. Como me pillaba cerca de donde yo vivía, yo fui a por la basura, le bajé la basura. Pero todo era ir a por la comida, llevársela por la comida, personas totalmente equipadas, con todos los EPI para que no hubiera ningún tipo de contagio. Pero lo que teníamos claro es que las personas vulnerables, las que peor lo necesitaban, las que estaban solas, las no acompañadas, las que no podían acceder, lógicamente, por la comida, como siempre iban, no podían estar desasistidos ni desabastecidos. Y entonces, desde el ayuntamiento, lo primero que hicimos fue organizar una red para copar todas las necesidades que tuviera nuestra gente. Y creo que muy acertada. Y fíjese que no lo digo por mí, porque las decisiones no las tomo yo. En este caso las tomó la concejala, fue la que organizó todo. Y como siempre, desde la concejalía que capitanea Alfonso García, a todos los que tienen necesidades fuimos capaces de llegar. ¿La actividad política del ayuntamiento en tema de pleno, aprobar cosas, quedó paralizada o se siguió funcionando? Seguimos trabajando y aprendimos a trabajar con algo que era una herramienta que podíamos tener pero nunca usábamos, ¿no? Y ahora pues ya se usa mucho. Ahora ya voy a tener una videoconferencia, voy a tener una reunión, ahora ya la usamos, o el teletrabajo, por ejemplo. Es algo que en este ayuntamiento nunca se había planteado y ahora hay muchos compañeros que una vez que pasó la pandemia pues siguen teletrabajando. Pues, por ejemplo, vienen 3 días y 2 teletrabajan desde casa. Otra de las cosas que ha repercutido en este ayuntamiento es que ahora no se viene al ayuntamiento que te atiende, ahora tienes que pedir cita. Yo sé que eso genera todavía algún problema. A veces que no tengo cita no puedo ir. Bueno, no es así. Si no hay cita y es algo importante, lo atendemos. Ahora, lo que no puede ser es que yo me digan el día 1 que el día 20, el último día, venga el día 19 que me den cita, ¿no? Has tenido 20 días para pedir cita, ¿no? Pero al final es mucho mejor, porque hay veces que cuando coincidían varios finales de fechas para hacer algo, nos veíamos aquí 50 personas haciendo unas colas enormes y venías a echar todo el día en el ayuntamiento. Ahora no, ahora te dan tu cita, tú sabes que vienes a las 11 y a las 11:10 has terminado, ¿no? Al final es cambiar para mejorar. También es cierto que tenemos que educarnos entre todos, ¿no? Porque seguimos con las prisas en las que estamos siempre inmersos, pues se me olvidó pedir cita, pero necesito que me atiendan, ¿no? Bueno, eso se irá limando con el tiempo, pero sí es verdad que de todo aquello aprendimos poco, pero algo aprendimos, ¿no? Y es un poco ser más rigurosos y a ordenarnos mejor la atención que podemos y debemos de atender al ciudadano como merece, ¿no? Sí, porque psicológicamente nos ha dejado una huella más o menos profunda a todas las personas y más especialmente a aquellas que han vivido con un familiar o con alguien conocido, claro, que no has podido ni siquiera asistir al funeral. Eso fue lo peor, ¿eh? Yo escribía mucho sobre ese tema, sobre todo con la gente mayor. Yo siempre digo, yo soy admirador de esa generación, ¿no? Ha sido una generación que ha hecho todo por nosotros. Que ahora hablamos de bajar la jornada laboral, media hora, que ellos no tenían jornada laboral, era todo el día trabajando, o en casa o en el trabajo. Que ahorraban 2 duros y era para sus hijos, era para educarnos, era para formarnos, o sea, todo el estado de bienestar del que disponemos hoy mi generación y las venideras es porque ellos lo dieron todo, nuestros padres lo han dado todo. Bueno, la vida fue tan injusta con ellos que a veces tuvieron que morir solo sin el beso de su hijo, de su mujer, eso fue quizá sentimentalmente lo que más dolió, lo que más que yo creo que todavía está ese daño, porque el daño psicológico siempre se queda ahí. No es como cuando tienes algo físico que es muy fácil, por una escayola te arreglan un brazo, ¿no? El daño psicológico está ahí. Y ver morir a gente sola, gente que le da todo por nosotros y sin tener la capacidad ni siquiera de ocasionarlo o darle ese último abrazo que tú y él merecía, porque no olvidemos que es algo que los dos se necesitan, fue quizá de lo más duro. Ver morir a la gente que más quería sin poder hacer nada por ellos, ¿no? Bueno, y aquella sensación que nos daba cuando salíamos a las calles de Bailén, o no que saliéramos, pero iba a la tienda o a comprar lo imprescindible para comer y veía esa desolación, esa tristeza. La verdad es que parecía que estábamos viviendo una película de ciencia ficción. Totalmente, parecía un ataque nuclear. Parecía que no había nadie, que no había vida en nuestras calles, ¿no? Pero es lo que yo decía antes, ¿no? Hay que ser humilde, el hombre tiene que ser humilde. Y
Ahí a la humanidad se nos puso en nuestro sitio, ¿no? Creíamos que ya lo controlábamos todo, somos unos investigadores magníficos, sabemos hacer bombas que matan, pero luego un simple bichito nos mata y no sabíamos cómo pararlo, ¿no? También es cierto que en solo 7 o 8 meses empezaron a salir la primera vacuna, ¿eh? Eso también dice mucho de la capacidad que tiene el ser humano cuando en vez de juntarse para destruir, decidimos juntarnos para construir, ¿verdad? Esto era algo que a todo el mundo preocupaba, hasta límites insospechados, porque podría ser que, bueno, otras pandemias en otras épocas ha muerto un tercio de la población, mundial, un tercio, aquellas pestes negras, entonces, ojo, que la naturaleza nos lo ha demostrado, que con un solo bichito la que pudimos liar, ¿no? Y este se pudo controlar rápido. Imaginaos que no se hubiese podido controlar tan rápido, ¿no? Con vacunas. Entonces, vuelvo a decir que ahí la humanidad fue capaz, primero fue una cura de humildad, ¿no? La vida nos dio, la naturaleza nos dio un bofetón y nos puso en nuestro sitio, pero sí es verdad que luego supimos trabajar y colaborar para que esto fuese una realidad y sobre todo que fuera gratuito, ¿no? Que todos los estados funcionaran para que esta vacuna que tanto daño podía hacer fuera gratuita y todos tuviésemos acceso. Ya por último, Bailén, en lo que llevamos de siglo, ha tenido 2 crisis, digamos, importantes, la crisis de 2008, crisis económica, y luego después, una vez que se está más o menos recuperando, llega la pandemia. ¿Cómo se está reponiendo Bailén ahora, desde tu punto de vista, en esta post-pandemia ya de hace 5 años? Yo, si me permites, un matiz a esa afirmación tuya, hay una crisis anterior que es peor. Sí. La de la autovía. Cuando nos quitan la autovía, que vivían muchísimas familias de Bailén. Después vino a rematarnos la de 2008 del ladrillo, ¿no? Y ya, cuando estamos levantando la cabeza, la pandemia, ¿no? Bueno, la pandemia paralizó el mundo. El mundo. Quizás lo bueno es que esta pandemia no solo paralizó España, no solo paralizó, aunque España fue la que peor salida tuvo, de hecho, por eso está recibiendo más fondos europeos ahora, ¿no? Porque hubo mayor incidencia de muertes, de paralización del PIB, de todo, ¿no? Entonces, por eso ahora estamos recibiendo, no es porque seamos más listos que nadie, ni más guapos, es porque la pandemia fue uno de los países que más bajaron en Europa, ¿no? Entonces, Bailén está creciendo por encima de la media jienense. Por primera vez en muchos años, con distintas crisis que hemos tenido, Bailén está creciendo por encima de la media. Y el crecimiento se ve en las empresas que están implantando, pero se ve en cómo evolucionan las construcciones. Tú ahora pasas por los sitios por lo que está creciendo Bailén, en los pisos verdes hacia arriba, en la calle Cuesta del Molino hacia arriba, toda esa calle, sí. Y se ven que no paran de construirse viviendas. Eso quiere decir que Bailén está creciendo, lógicamente, porque para hacer eso hay que tener dinero, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, en un estudio que hay de la UJA, Bailén crece por encima de la media de Jaén, cuando es una ciudad que en los últimos años había estado siempre por debajo por las distintas crisis que había soportado. Sobre todo por la crisis del 2008, en el sentido de que otras crisis han hecho que se vendan menos ladrillos, pero después se sigue vendiendo ladrillos. No, aquí cerraron todas las fábricas, aquí quedan 10 fábricas de 50 que había. O sea, aquí no se supera diciendo, pues hemos estado cerrados y ahora abrimos. No. Todas las familias que trabajaban ahí quedaron en paro. Magníficos trabajadores, pero sin formación necesaria para hacer otra cosa. En fin, fue una época muy dura que a mí me tocó vivir, primero en el gobierno, después en la oposición y después otra vez en el gobierno, ¿no? Por eso nos empeñamos en formación, en formar a la gente, en que puedan acceder a otros puestos de trabajo. Hay más salida, claro. Claro, y gracias a Dios Bailén está creciendo, vuelvo a decir, por encima de la media jienense, en base a esos nuevos trabajos, al turismo, a Burguillos, que también lo hemos estado viendo hoy, a todo ese mantel que podemos desplegar para que no solo reducir el trabajo de la cerámica, sino que Bailén hay muy buenos trabajadores y si los formamos pueden ser lo mejor en cualquier cosa. Alcalde, pues muchas gracias por atendernos y también quedarnos con lo bueno de aquellas personas que arriesgaron mucho para ayudar a los demás. Sobre todo los sanitarios, que lo dieron todo, y digo las mujeres porque fue así las que cosían. Aunque los hombres hacían otras cosas, las que cosieron miles y miles y miles de prendas de seguridad para todos los médicos y fuerzas de seguridad del Estado de toda España. Hay constancia. Pues muchas gracias y bueno, pues a mirar hacia el futuro, a ver si entre tantos conflictos que hay en el mundo, pues podemos seguir adelante con esperanza. Ojalá.